Bueno, muchas gracias por la invitación y voy a tratar de compartir con ustedes un poco acerca de el conocimiento actual de los impactos del cambio climático en los ecosistemas marinos. Así que bueno, vamos adelante. Quisiera empezar por esta imagen. Pueden ver ahí a la izquierda el globo terráqueo. No corresponde a un escenario futuro de cambio climático, un escenario futuro de calentamiento global, sino corresponde a la reconstrucción de los cambios en la temperatura en el océano hace más o menos 55 millones de años. Este periodo fue muy importante porque hubieron cambios geológicos muy significativos, implicando sobre todo una actividad volcánica muy intensa, asociada a la formación de corteza terrestre, y esta actividad volcánica emitió muchos gases a la atmósfera, entre ellos el CO2. Entonces, se cree que en este periodo la concentración de CO2 en la atmósfera era de más de 1000 ppm, ¿no? Actualmente estamos en 400 ppm. Y la temperatura del globo en ese entonces llegó a ser de hasta más de 5 grados con relación a lo actual, y ese periodo duró alrededor de 200.000 años. Ese evento estuvo asociado a extinciones masivas de especies, porque el aumento de la temperatura, el aumento del CO2 en el océano, provocó también una pérdida de oxígeno a gran escala y también provocó una acidificación marina. Entonces, la combinación de altas temperaturas, acidez y poco oxígeno extinguió una gran cantidad de especies. Bueno, entonces esto ha ocurrido en el pasado, digamos, ¿no? En realidad, los cambios climáticos han ocurrido a través de la historia de la Tierra, provocado por, digamos, la tectónica de placas, provocada sobre todo por las eras glaciales e interglaciales, y provocada también por la propia, digamos, dinámica del sistema climático. Lo que diferencia de esos procesos, de esos eventos, a lo que está ocurriendo ahora y lo que se prevé que va a ocurrir en el futuro próximo es la velocidad de los cambios, ¿no? Puesto que, por ejemplo, la concentración de CO2 que se está alcanzando en la atmósfera ahora es superior a la que el planeta ha estado sometiendo en las últimas decenas de miles de años. Bien, bueno, no voy a hablar sobre el cambio climático en general, simplemente decirles de que en estos momentos prácticamente hay un consenso en la comunidad científica internacional de que el cambio climático o el calentamiento global es un efecto de la actividad humana que se inicia más o menos después de la revolución industrial del siglo XIX, y que el proceso que da lugar es principalmente las emisiones de gases de efecto invernadero como el CO2, producto de la quema de combustibles fósiles, o sea, producto de la explotación petrolera principalmente, de la actividad industrial, etc. Así que esto, digamos, como que ya es a estas alturas una afirmación incontrovertible. Lo más importante de ello, y donde quisiera centrarme, es cuál es el papel del océano en toda esta historia. Aquí en este gráfico, que vemos acá, ¿no? Estoy con un cursor, no tengo con qué señalar, lo siento, podemos ver que la mayor parte del calor que ha sido emitido por la actividad antropogénica, la mayor cantidad de calor, más o menos el 90%, no se ha quedado en la atmósfera, sino que ha sido absorbido por el océano. Entonces, el océano, digamos, ahí cumple un rol regulador muy importante de la cantidad de calor que se ha liberado. Por otra parte, el océano también
ha absorbido más o menos 1/3 de todo el CO2 que ha sido emitido por la actividad humana. Si nosotros hacemos números, ese 1/3 de CO2 que dejó de estar en la atmósfera debido a la actividad del océano probablemente represente 1 grado centígrado más de calentamiento oceánico, ¿no? Entonces, el océano ha cumplido un papel mitigante muy importante en el sentido de alguna manera atenuar el calentamiento global de la atmósfera y de los continentes. Pero eso tiene un gran costo para el océano. Lo primero, obviamente, es de que el aumento del calor en el océano provoca también un aumento de la temperatura del océano, ¿no? Y acá tenemos, en la figura inferior, tenemos una serie, ¿no?, que nos muestra las anomalías de temperatura. Rojo significa que estas temperaturas son más altas, azul significa que las temperaturas son más frías, y como pueden ver, más o menos a partir de mediados del siglo pasado, ¿no?, el océano se ha venido calentando de manera constante. Ahora bien, este aumento del calor, digamos, no se da en el mismo ritmo en todos los océanos, ¿no?, o en todas las cuencas, digamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en esta figura de acá, en el lado izquierdo, pueden ver cada cuadrito representa a una cuenca oceánica diferente. Acá tenemos el océano Atlántico, el océano Índico, el océano Pacífico, el océano global, la suma de todos ellos. La cuenca o el océano que se está calentando más rápido es el océano Atlántico. La que se está calentando más lento es el océano Pacífico. Y dentro de esto es el océano Pacífico Sur, es decir, justamente el océano que está frente a nuestras costas. Hasta el momento no se ha calentado, digamos, de una manera tan intensa como los otros océanos. Pero, de todas maneras, la cantidad de calor, digamos, que se ha ido almacenando en el océano significa también una cantidad de energía muy grande, ¿verdad?, que está contenida en la capa superior o en la capa intermedia, como podemos ver acá en este lado, que eventualmente, pues, provoca cambios importantes en la circulación, en la dinámica del océano en general. Ahora bien, un efecto importante del calentamiento, más allá del hecho de que aumente la temperatura, es de que el calentamiento del océano provoca la elevación del nivel del mar. No necesariamente por el deshielo, sino porque, digamos, la física de los fluidos nos enseña que cuando un fluido es más cálido se dilata, ¿verdad? Entonces, esa dilatación del océano ha provocado hasta el momento más o menos 20 centímetros, ¿no?, de elevación del nivel del mar en términos globales promedio, pero sabemos que hay zonas en las cuales la elevación del nivel del mar es más intensa, y algunas islas en el Pacífico que ya están en peligro de desaparecer o están desapareciendo porque eran islas que prácticamente estaban al nivel del mar, como hay otras zonas donde la elevación del nivel del mar es más pequeña, ¿no? Entonces podemos decir que la elevación del nivel del mar, si bien está ocurriendo, y acá podemos ver, ¿no?, el nivel del mar acá, y en el lado derecho tenemos los años, desde 1700. Si bien esta elevación del nivel del mar es relativamente modesta en relación a lo que la Tierra ha experimentado antes, por ejemplo, en la última era glacial, los cambios de nivel del mar fueron 120 metros, ¿no?, pero esos 120 metros no era tanto por dilatación, sino por el deshielo de los casquetes polares. No estamos todavía en ese escenario el día de hoy. Y quizá todavía no durante el resto del siglo. Si bien es cierto, hay deshielos, eso todavía contribuyen de manera marginal a la elevación del nivel del mar. Otro efecto muy importante del calentamiento, ¿no?, es de que como el océano se hace más cálido, también eso significa que hay más evaporación, ¿no? Y como hay más evaporación, eso significa que hay más formación de nubes. Y si hay más formación de nubes, en ciertas partes del océano, o sobre ciertas partes del océano, hay más precipitaciones. Entonces, en algunas partes del océano, la salinidad está aumentando, porque hay mucha evaporación. En otras partes se está reduciendo, porque hay mucha precipitación, o también se puede estar reduciendo porque hay deshielo en las zonas marginales a los polos, ¿no? Y esto lo podemos ver acá, digamos. Arriba tenemos el mapa global de salinidad. La salinidad promedio del océano está alrededor de 34-35 partes por mil, ¿no? Y podemos ver acá que, digamos, normalmente, en términos naturales, digamos,
la salinidad del océano Atlántico es más alta, pueden ver que los colores son más rojos, y la del Pacífico es un poco más baja, ¿no? Pues bien, los cambios en el ciclo hidrológico están ocasionando, y voy a tener que moverme acá, que el océano Atlántico se está haciendo más salado, porque se está evaporando más rápido, y partes del océano Pacífico se están haciendo más fresco. Y si ven en esa misma figura, en la parte inferior, pueden ver que también la zona, digamos, alrededor de la Antártida también se está haciendo más fresca. Porque, lógicamente, hay deshielos en curso. Entonces, como resultado final, lo que eso significa es de que los organismos y las comunidades que viven en estas zonas están experimentando cambios importantes en su hábitat, porque generalmente las especies están adaptadas a un rango relativamente estrecho de salinidad. Otro efecto muy importante es de que como la temperatura aumenta, el contenido de calor aumenta, también esto implica que la capacidad del océano de almacenar gases disueltos pues disminuye, también es una propiedad física. Y uno de los gases más importantes es el oxígeno. Entonces, la pérdida de oxígeno inducida por el calentamiento global está provocando cambios muy importantes en todos los océanos y especialmente en las zonas tropicales, las capas pobres en oxígeno se están expandiendo. Y esto lo podemos ver también en estas figuras. En la parte de la derecha, como pueden ver, tenemos tiempo por un lado y en la parte izquierda tenemos profundidad, y ustedes pueden notar de que esa capa más azul, que significa la capa pobre en oxígeno, se está expandiendo en las últimas décadas, ¿no? Y aparentemente este efecto se hace inclusive más importante en ciertas zonas costeras. En el lado izquierdo es la costa de California, y la coloración que ustedes están viendo representa la expansión de la zona mínima de oxígeno hacia la superficie. Eso también tiene un impacto muy importante en la biodiversidad y obviamente también en la biología de los organismos. Ahora, el asunto con el oxígeno se complica porque aparte de los problemas climáticos, sabemos también que en las zonas costeras, debido a la actividad humana, hay, digamos, mucha mayor contaminación, ¿verdad? Porque están vecinas, digamos, a la actividad industrial, a los efluentes que vienen de la actividad agrícola. Eso significa que hay aporte extra de nutrientes al océano por el uso del nitrógeno, del fósforo como fertilizantes, como también desechos orgánicos de las ciudades, etc. Y todo eso consume oxígeno en las zonas costeras también. Como resultado de todo ello, tenemos que los márgenes continentales, es decir, las plataformas y los taludes que están relativamente cercanos a la costa, ¿no?, son zonas muy vulnerables, porque por un lado reciben la influencia directa de la actividad humana a través de los efluentes, y por otro lado también están sujetos a los problemas de la estratificación y los problemas de tipo global a los que estábamos hablando. Bueno, había dicho de que aproximadamente un tercio del CO2 emitido por el hombre ha sido absorbido por el océano hasta ahora, ¿no?, y que eso más o menos representa posiblemente alrededor de 1 grado centígrado más de calentamiento, que se ha evitado gracias, digamos, a esta capacidad del océano de absorber CO2. Pero eso también tiene un costo, y quizá un costo mucho más significativo que todo lo que hemos visto. ¿Por qué? Porque el CO2, una vez de que es disuelto en el océano, no permanece como CO2, sino que se hidrata inmediatamente, forma ácido carbónico. El ácido carbónico, a su vez, pasa una serie de reacciones químicas que finalmente resultan en un aumento de la acidez. Es decir, en un aumento de hidrogeniones que quedan disueltos en el agua. Eso se mide a través del pH, y la reducción el aumento de la acidez tiene un impacto directo sobre organismos, por ejemplo, que forman conchas calcáreas, ¿no?, o estructuras calcáreas como los corales, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá tenemos el resultado de un experimento: corales que fueron incubados, digamos, con concentraciones de CO2 del doble o del triple de las condiciones actuales, resultaron, después de un tiempo del experimento, en que dejaron de formar, digamos, sus estructuras de protección, y por lo tanto
Si bien no se murieron los experimentos, sí quedaron mucho más vulnerables a sus depredadores naturales. Pero es un ejemplo, ¿no? También otros organismos que forman conchas calcáreas, ustedes saben, los moluscos, los bivalvos, los gasterópodos. Hay una serie de organismos, pero además el pH interviene en las reacciones fisiológicas, en los intercambios, por ejemplo, para regular la ósmosis en los organismos marinos, en las células, ¿verdad?, en las cadenas transportadoras de electrones, en general en el ciclo de vida. Y lo que se ha visto, y vean la figura superior, es de que mientras el CO2 está aumentando, que es la curva roja, el pH está disminuyendo, que es la curva celeste. Y la reducción de pH que se ha detectado es quizá la más rápida registrada en los últimos millones de años. Entonces, estamos hablando de un cambio realmente muy grande que quizá tenga efectos inclusive mayores que en el tema del oxígeno a largo plazo. Bueno, entonces, cuando se piensa que será el clima futuro y los océanos en relación al calentamiento global, ¿no? A la izquierda tenemos la condición actual, digamos, ¿no?, que nos resume más o menos cómo funcionan los océanos. Hay captación de CO2 de forma natural porque el fitoplancton capta el CO2 y lo convierte en biomasa, ¿no? Esa es la fotosíntesis, digamos, ¿no? Así que siempre hay captación de CO2. Y por otro lado, normalmente el océano tiene, digamos, un poco menos de CO2 que la atmósfera y por lo tanto el gas tiende a ir de mayores concentraciones a menores concentraciones. También de manera natural hay penetración de la luz a través del océano, ¿no? Esa penetración de la luz es la que permite justamente el crecimiento biológico. Hay, digamos, procesos que permiten que los nutrientes, que normalmente están concentrados a menor profundidad, lleguen a la superficie debido al afloramiento, por ejemplo, debido a la mezcla, etc. Y también, naturalmente, digamos, los organismos pueden formar carbonatos, o sea, estructuras calcáreas, hasta una cierta profundidad en la columna de agua. Y también normalmente hay zonas pobres en oxígeno debido al funcionamiento general del ecosistema. Para el futuro, ¿qué es lo que se espera? Para el futuro lo que se espera es de que el hecho de que aumente la captación de CO2 debido a las emisiones del hombre, ¿no?, van a provocar una acidificación, lo cual significa que el límite máximo en términos de profundidad en lo cual los organismos pueden formar sus conchas, pues se va a reducir. Si antes podía vivir, digamos, moluscos hasta 3.000 o 4.000 metros, pues en un futuro de algunas décadas probablemente eso se va a reducir en algunos cientos de metros o inclusive más, dependiendo de cuál sea, digamos, el futuro, ¿no?, el devenir de todas estas actividades, ¿no? Más estratificación debido al calentamiento también significa menos nutrientes llegando a la superficie, ¿no? Y también significa esta pérdida de capacidad de almacenar gases, significa una expansión de las zonas pobres en oxígeno. Entonces, lógicamente, cambios en el oxígeno, cambios en el pH, cambios en la temperatura, se espera que tengan impactos muy grandes en los ecosistemas. Y se cree de que estos impactos principalmente pueden, digamos, clasificarse en varias cosas, ¿no? Una de ellas es una reducción de la productividad, ¿no?, porque si hay menos nutrientes llegando desde abajo por la estratificación, o si el pH es más bajo, que también limita el crecimiento, entonces estamos hablando también de un menor potencial productivo. Y acá tenemos dos escenarios de cambios de la productividad marina, dependiendo si estamos en un escenario, digamos, optimista. Optimista significa de que, por ejemplo, en la COP20 todos los países se ponen de acuerdo y deciden de una vez hacer una moratoria de sus emisiones, digamos, de gases de efecto invernadero, pero eso de todas maneras tiene una inercia en el tiempo, ¿no? O sea, ya hay cambios que no se pueden parar. Y ahí vemos cambios moderados, pero de todas maneras cambios importantes en la productividad, ¿no? Una reducción en la parte ecuatorial, ¿no? Pero en un escenario pesimista, que todo continúe como está, los efectos se hacen mucho más patentes, ¿no? En general, lo que se espera es una menor productividad en la zona ecuatorial, en las zonas tropicales, y quizá un aumento de la productividad en las zonas de altas latitudes, debido a que ahí el hecho de que aumente la temperatura en las zonas polares y hay un poquito más de estratificación puede permitir más crecimiento de fitoplancton.
Eso como deja a sistemas como el Perú pues en una situación un poco complicada, ¿no? Porque justamente algo que caracteriza a los ecosistemas peruanos y principalmente al principal ecosistema es su gran productividad biológica, y estos cambios en la estratificación por supuesto que pueden tener mucho impacto. Efectos, por ejemplo, en las pesquerías, ¿no? Tienen mucho que ver con la fisiología también de los organismos, ¿no? Estábamos diciendo que el oxígeno es uno de los factores a ser más impactados. Eso significa que en la fisiología de los organismos estos van a tener que gastar mucha más energía metabólica en, digamos, poder enfrentar los mayores costos debido a las mayores temperaturas, pero también a los mayores costos de energía debido a la menor cantidad de oxígeno llegando a los tejidos. Entonces, el extra que le quedan a los organismos para el crecimiento corporal es menor, ¿no? Gran parte de su metabolismo tiene que gastarse en mantenimiento y poca energía le va a quedar para crecimiento. Entonces, por lo tanto, otro efecto que se espera es de que los organismos marinos y los peces en particular van a sufrir una media en su tamaño máximo. Y, lógicamente, como los peces se mueven, todos los organismos, digamos, la gran mayoría de los organismos que viven en la columna de agua tienen capacidad de movimiento, lo que van a buscar es ajustar su distribución espacial hasta encontrar sus condiciones más apropiadas. Entonces, por ejemplo, ¿no? En condiciones actuales, ¿no? Si hay organismos que viven en la zona ecuatorial sabemos que es la que se va a calentar más rápido, ¿no? ¿Qué es lo que van a tratar de hacer, digamos, en el largo plazo? Van a tratar de ajustar su distribución escapando a latitudes más elevadas, donde la temperatura es un poquito más fría, y quizá a mayor profundidad también escapando de las temperaturas más altas en la superficie. Este movimiento espacial obviamente tiene un impacto también ya desde el punto de vista quizá pesquero y económico, ¿no? Porque las flotas van a tener que moverse también en función de cómo se mueven los stocks. Y por lo tanto, en el caso de pesquerías compartidas, por ejemplo, esto va a tener un costo en términos de la gestión de las pesquerías. Quiero terminar justamente esto poniéndoles como ejemplo lo que ya está ocurriendo con el atún en el otro lado del Pacífico. Hay gran pesca de atún en el Pacífico Occidental, hay pesquerías compartidas entre Taiwán, Corea, Japón. Pues bien, en las últimas décadas este efecto ya se está observando y el atún cada vez le resulta más caro para pescar a los atuneros taiwaneses, porque tienen que invertir mucho más en el combustible para que esa flota pueda traer la captura, mientras que los atuneros japoneses, digamos, en cierto modo están siendo beneficiados temporalmente por esta situación. Bien, así que creo que esto les podría decir a nivel general. En realidad hay mucho más que hablar en términos locales, ¿no? El caso peruano es un caso bastante particular porque las tendencias que estamos observando no son exactamente iguales que las que prevalecen a nivel global, pero sin embargo los primeros ejercicios de desarrollo de escenarios futuros, digamos en términos de los ecosistemas frente a Perú en relación al calentamiento climático, son relativamente inquietantes porque indicarían en general también un aumento grande de la temperatura, una disminución de la productividad y posiblemente una reducción del hábitat favorable para pesquerías tipo anchoveta, por ejemplo, aunque tal vez también pueda ser favorable para la expansión o la disponibilidad de pesquerías tropicales tipo atún. Entonces, en eso estamos trabajando actualmente en IMARPE, ¿no? Y bueno, así que me saltaré todo lo que estaba acá y quiero decirles que muchas gracias, ¿no? Y les dejo ahí la página web de IMARPE. Gracias. Buenos días, señores. Es para mí bastante grato hacer esta presentación. Vengo en representación del equipo Océano Cambio Climático. Somos un equipo de trabajo que bastante comprometidos con este tema y que vamos a presentar alguna información relacionada al trabajo que estamos desarrollando. Lo primero que tenemos nosotros que tomar en cuenta es que el Perú, como sede de esta conferencia tan importante, es un país con gran extensión de costa.
tiene una capital costera de gran relevancia a nivel internacional, pero además, y ya fue expresado y fue hablado de manera muy clara por quien me precedió, el doctor Dimitri Gutiérrez, es uno de los más productivos importantes, tiene uno de los más productivos importantes sistemas de afloramiento. Nuestro mar adquiere una relevante importancia en este momento, y el Perú con mucha inteligencia y visión estratégica ha considerado como uno de los temas emblemáticos a tratar y a trabajar dentro de todo este esquema de la COP20, el tema de océanos y cambio climático. Creemos que es tiempo de actuar, pero debemos ubicar el aspecto de océanos y cambio climático sobre todo dentro de la agenda climática interna. Es decir, el país, además de la importancia que representa la Conferencia de las Partes de Cambio Climático, necesita y precisa adaptar y mejorar su sistema y su planificación en relación a las consecuencias o a la gestión que tiene que hacer sobre el impacto del cambio climático en varios de sus ecosistemas. Uno de ellos es océanos, uno de ellos es este ecosistema marino tan importante y que ha sido relevado en esa frase que la he puesto. Es decir, nosotros necesitamos trabajar al día siguiente de la COP. No vamos a decir, bueno, ¿y después qué? ¿Cómo es que el Perú se prepara o cómo es que el Perú tiene que avanzar hacia un legado post-COP o mirar hacia el futuro en cuanto a lo que tiene que hacer en océanos y el impacto del cambio climático? Ha sido perfectamente expresado por el doctor Gutiérrez. Esto es solamente algunos de los elementos importantes que ustedes ya conocen sobre los océanos. Dos elementos importantes, dos cuestiones importantes es que son fuente de alimentos para las comunidades costeras. Es decir, juegan un rol vital en la seguridad alimentaria, no solamente global, sino local, nacional. Proporcionan importantes servicios ecosistémicos a la sociedad, y esto también es importante resaltarlo porque nos configura la manera como tenemos que trabajar y además nos da pie a lo que van a venir en las siguientes presentaciones. Transporte, turismo, alimentación, industria, recursos genéticos marinos, un gran potencial para la industria farmacéutica, recursos energéticos como gas, petróleo, en fin, hay una serie de servicios ecosistémicos importantes para la sociedad que prestan los océanos y que necesitamos hacer una gestión adecuada. Efectivamente, tal como fue expresado, los efectos del cambio climático en los ecosistemas, recursos marinos y costeros, las comunidades cuyos medios de vida dependen de ellos, requiere trabajar colectivamente para aumentar o para gestionar la resiliencia de estos ecosistemas para beneficio de la población. Este trabajo colectivo, entre otras cosas, debería traducirse en apoyar investigaciones científicas. Necesitamos, como bien dijo el doctor Dimitri Gutiérrez, y el trabajo que están haciendo el IMARPE y todos aquellos que investigan sobre el océano, necesitamos investigaciones científicas marinas con mucha más profundidad, vigilancia y observación de estos ecosistemas particularmente vulnerables. Entonces, estas son, digamos, este es el contexto, algo del contexto sobre el que queríamos conversar y sobre el cual estamos trabajando, en particular porque el informe del panel intergubernamental de bosques, el panel intergubernamental de cambio climático, ha identificado los principales riesgos en cuanto a océanos y cambio climático, que los voy a pasar de manera bastante rápida, pero
Son 6, por ejemplo. El impacto en el ecosistema y los recursos marinos los hemos visto en la presentación anterior. La elevación del nivel del mar, también hemos visto digamos, el contenido científico y técnico, la explicación de los procesos y lo que va a ocurrir con lo que origina este impacto, la acidificación de los océanos, los impactos a la seguridad alimentaria y los impactos debido a eventos climáticos extremos. Solamente para precisar algunos de los elementos que están contenidos en este informe, que si bien ha estado siendo tratado como un elemento importante, a una variable importante a considerar dentro de los informes del panel intergubernamental, es precisamente en este año 2014 que se han precisado y se han estudiado con mayor profundidad, resaltando la importancia y la necesidad de tener una mirada muchísimo más acuciosa y muchísimo más concentrada en los océanos. En el caso de elevación del nivel del mar, por ejemplo, eso lo pueden ver ustedes allí, ¿no? Las regiones costeras y en especial las zonas costeras bajas sufrirán efectos adversos. Los impactos sobre esto, probables impactos en la infraestructura portuaria y las zonas urbanas costeras, y alguna propuesta de medidas de adaptación que están contenidas, como por ejemplo, regulaciones para la construcción de la infraestructura costera, delimitación de áreas vulnerables a inundaciones, protección de infraestructura vulnerable a oleajes o erosión costera. Estoy tomando información contenida del panel, de los resultados del panel intergubernamental de cambio climático. Y esto a nosotros nos configura una acción que hay que tomar de manera integrada, de manera coordinada y concertada para poder mantener o cuando menos prevenir o adaptarnos o mitigar estos impactos sobre este mar tan productivo que tenemos. Y en ese sentido tenemos que mirar hacia una agenda global y hacia una agenda interna. En la agenda global, como pueden ustedes ver allí, tenemos esta Convención Marco de Cambio Climático, y los temas que se propongan en la agenda de la COP20 deben ser representativos de la problemática mundial de los océanos. Han sido identificados en documentos globalmente consensuados, aquí solamente presentamos algunos de ellos, no es materia de esta reunión mirarlos a profundidad, pero además tenemos una nueva y favorable condición, que la siguiente reunión de la Conferencia de las Partes, que va a ser en París, ha tomado en consideración a los océanos como un tema importante. Entonces, digamos, desde el Perú podemos empezar a diseñar este trabajo y estas acciones con miras hacia posicionar de manera muchísimo más clara y positiva lo que tenemos que hacer en París y muchísimo más allá. Esto en el marco de la agenda global. En el marco de la agenda nacional, la agenda interna, estamos incorporando este tema en la agenda climática interna, con estas condiciones, como un país de gran extensión de costa, responsable del manejo de uno de los ecosistemas más productivos del mundo, pero sujeto a una alta variabilidad climática, muy vulnerable a estos riesgos. Entonces necesitamos también reforzar y fortalecer de manera muy clara esta agenda climática interna. ¿Cómo lo estamos haciendo? Soy parte del equipo y entonces el equipo ha visionado, ha pensado y ha trabajado esta visión. Nosotros tenemos que mirar un legado post-COP. La conferencia de las partes es un hito, un elemento importante que va a atraer muchísima gente, pero además nos debe a nosotros hacer pensar al día siguiente, ¿y después de esto qué? Un legado post-COP, en el que nosotros consideramos que debemos haber asegurado y articulado acciones y esfuerzos integrados, o cuando menos haber empezado a hacerlo, a mirarlo de esa manera, en el ecosistema marino ante el cambio climático. Nuestro objetivo es incluir en la agenda climática nacional e internacional
políticas, acciones y esfuerzos articulados e integrados, y lo refuerzo, sobre océanos en el contexto de cambio climático para el desarrollo. Queremos avanzar o iniciar un trabajo orientado hacia políticas marítimas integradas, promover la atención entre los países de la COP sobre los océanos, su vulnerabilidad y la importancia de tomar medidas en un contexto de cambio climático. Y un elemento importante que apoya y favorece el compromiso con los océanos y del cual ustedes, como comunicadores, tienen, digamos, una de las tareas más importantes es cambiar la visión de la población sobre el mar y generar conciencia respecto a su necesidad de tomar acciones para adaptarse a esas nuevas condiciones. Es bastante importante, es una tarea bastante inmensa, dejar de mirar el océano desde arriba y considerarlo como un basurero, un absorbedor de todo lo que no me gusta en tierra y que lo paso hacia el mar. Entonces esa visión hay que cambiarla. Dimitri Gutiérrez de manera muy acertada nos ha hecho entender la dinámica del océano, la complejidad de sus procesos, que muchas veces no los tomamos en cuenta, y entonces esa es una tarea importante. Nos hemos organizado, hay un comité general de coordinación que está conformado por el MINAM y los dos sectores, el sector ambiente y producción. MINAM produce, el MARPE como la institución científica. Hay un comité amplio de actores que todavía no los hemos convocado y que a partir de hoy vamos a empezar a convocar, y hay tres escenarios en los cuales vamos a trabajar. La feria climática, en la que esperamos tener un pabellón sobre océanos, en el que las personas que ingresen o que entren a ellos entiendan la dinámica del océano, su responsabilidad, lo que está pasando, y se comprometan. Un comité técnico científico que es el que diseña y prepara la información, los eventos paralelos, todo lo que tiene que ver en relación a comunicar e informar para lograr los objetivos, y un comité de comunicaciones. Esos son algunos de los productos. Una agenda consensuada transsectorial, y cuando hablo transsectorial no hablo solamente del sector público, probablemente una agenda de inversiones, mayor conciencia en relación al tema, acuerdos de colaboración, en eso estamos trabajando, y en los eventos paralelos básicamente el objetivo son consensos políticos para priorizar medidas, mesas de debate sobre alguno de estos impactos, cómo vamos a trabajar, científicos que deben venir del extranjero, científicos nacionales, foros de discusión. La Feria Climática debe tener exhibiciones, bueno, lo he colocado acá, sobre diversidad biológica marina, porque siempre mi corazoncito se va hacia ese lado. Actividades lúdicas, hay todo un desarrollo con nuestros amigos, la agrupación Amigos del Mar y muchos otros más, para mejorar el tema de la conciencia de educación ambiental en relación a este tema y buscar compromiso de acciones ciudadanas. Un legado de la COP20, necesitamos este legado. Lo que está hacia la derecha es, bueno, esos son los ecosistemas de afloramiento. Políticas y acciones conjuntas, integradas y articuladas, con vistas a lograr. Somos bastante optimistas y creemos que las personas, las instituciones, las organizaciones entienden y se van a comprometer, y de hecho están comprometidas con lo que necesitamos hacer para el bien y el desarrollo, sobre todo, del país. Un manejo sostenible de los océanos, esfuerzos y acciones de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, población más comprometida o con mayor conocimiento del mar, un naciente o un posicionado liderazgo de Perú en un tema específico, con alianzas específicas hacia la COP21 y algunas cosas más. Ese es parte del legado de la COP. Los próximos cercanos pasos. Empezamos ya a convocar sector privado, sociedad civil, academia, para integrarse a los grupos de trabajo y a las acciones que vamos a desarrollar. La incidencia en educación ambiental con Amigos del Mar es muy importante para el tema de comunicaciones y gestión del conocimiento. Son todos ustedes invitados a apoyarnos,
a trabajar para generar ese cambio de conciencia y esa información necesaria sobre los océanos. Hay un pabellón en la Feria Climática, estamos en el trabajo de preparar eventos paralelos, hay exhibiciones programadas muy interesantes, parte de eso las van a ver ahora en las presentaciones. Vamos a trasladarles las fichas que hemos preparado para aquellos que precisen o necesiten hacer eventos paralelos dentro del pabellón de los océanos en la Feria Climática y preparar la agenda climática interna en océanos. Sobre eso el trabajo va a ser bastante fuerte y muy concentrado con todos los esfuerzos y los expertos que tenemos en el país. Estas son algunas de las personas que están consideradas para empezar a trabajar y a convocar de una manera ya muchísimo más amplia. La COMUMA es la Comisión Multisectorial para la Gestión Ambiental del Medio Marino. El Ministerio del Ambiente es multisectorial, el Ministerio del Ambiente la preside. El CEPLAN, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, hemos logrado que el CEPLAN incluya dentro de las agendas, dentro de los agentes en océanos, y con ellos vamos a trabajar de manera muy concreta. La Sociedad Nacional de Pesquería, con todo el desarrollo de trabajo e interés por plantear acciones en favor de trabajar en adaptación y mitigación al cambio climático. El Instituto de Recursos Acuáticos, entre las universidades, por supuesto el Centro de Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y hay algunas otras universidades más a las cuales vamos a convocar. Algunos proyectos como AMICO, el proyecto Humboldt, y algunos otros socios como el Banco Interamericano de Desarrollo, The Nature Conservancy, GIZ de Alemania. Un elemento importante es la plataforma UNESCO sobre océanos y clima, recientemente constituida, y de la que están muy interesados que el Perú forme parte de esta plataforma con miras a la COP21. Y eso es todo lo que quería presentarles de manera bastante general, pero es un llamado a empezar a trabajar de manera conjunta, convocarlos y que podamos lograr estos objetivos y esta visión que el país se ha propuesto. Muchísimas gracias. ¿Qué opciones tenemos nosotros para poder contribuir a este tema? Lamentablemente ahorita, excepto reducir un poco nuestra huella ecológica, para el tema del cambio climático van a tener que buscarse acciones mucho más grandes, pero para el tema de los recursos y los océanos sí hay acciones que podemos comenzar a tomar a corto plazo que deberíamos de tomar. La presentación que voy a hacerles ahora trata principalmente sobre el tema de la gastronomía peruana, la gastronomía peruana sostenible en particular. Para los que no lo saben, tenemos en el mar peruano por lo menos más de 1000 especies de peces, más de 1000 especies de moluscos, por lo menos 400 de crustáceos. Y esto es una diversidad bastante grande. De estas especies probablemente consumimos menos del 15%. Y sabemos sobre ellas probablemente solamente de unas 20, 30 especies, conocemos algo de su biología, de su distribución, de su abundancia, solamente de las especies principales comercialmente. ¿Qué quiere decir pesca sostenible? Perdón, el tema de pesca sostenible, ¿cómo se basa? El boom de la gastronomía peruana que todos conocemos hoy en día ejerce una mayor presión sobre los recursos. Todo el mundo sabe que el ceviche nos encanta, tenemos 11.000 cevicherías por lo menos en Lima, y obviamente mientras más cevicherías y más gente coma ceviche, más recursos se van a necesitar y por lo tanto hay que extraer más, ¿no? Sabemos también que la pesca artesanal está en crisis, cada vez hay menos recursos en las zonas costeras tenemos que, por lo tanto, hay menos disponibilidad de los recursos pesqueros que requiere esta gastronomía. Muchos de estos recursos están amenazados por una extracción exagerada. Y entonces, ¿qué podemos hacer para lograr un suministro y un uso sostenible de los recursos pesqueros? El tema de la gastronomía peruana ha sido publicitado mucho como parte de un fenómeno especial de nuestro país, que es que tenemos una tremenda diversidad biológica y cultural. Esa es la base, la esencia de nuestra fabulosa gastronomía.
y obviamente sin los ingredientes que tenemos en el Perú, ni siquiera el mejor cocinero del mundo podría hacer mucho. Entonces, definitivamente podemos comenzar a trabajar estos temas de pesca sostenible y una gastronomía sostenible a través de nuestra selección, de nuestras acciones que ayuden a buscar que los recursos que tenemos sean conservados en la mejor forma posible. Como decía, más gastronomía y mayor presión sobre los recursos. Y entonces definimos el tema de gastronomía sostenible como aquella que cuida sus recursos esenciales, asumiendo la responsabilidad por los impactos futuros de lo que hacemos hoy, incluyendo los impactos sobre los recursos naturales, los ecosistemas, así como los impactos sobre los valores, ideales y el bienestar de nuestra sociedad en el futuro. Como se dijo hace ya un tiempo, imagínense un Perú sin ceviche. Esta es parte de nuestra cultura, nosotros valoramos nuestros recursos, nuestra gastronomía. Si no hacemos algo pronto, por lo que estamos, para cambiar lo que estamos haciendo hoy, esto no nos va a durar mucho. Como parte de las acciones que acá en el centro comenzamos a hacer desde el año 2010, generamos la página de Gastronomía Sostenible, que está disponible obviamente en la web, donde se tratan estos temas, se explica un poco de estos temas de sostenibilidad y tiene tres elementos principales. Tiene un mapa de restaurantes que sirven pescado en las zonas costeras de Lima, tiene una guía de pescados y mariscos y tiene una sección ya más de información sobre gastronomía sostenible. A través de esta página promovemos estos temas principalmente. ¿Qué se puede hacer ahorita? ¿Qué pueden hacer los restaurantes a corto plazo? ¿Qué puede hacer la gente exigiendo que los restaurantes hagan? Uno es el respeto a las vedas y las tallas mínimas. Dos, es el uso y la promoción del consumo de una mayor diversidad de especies. Si consumimos más diversidad de especies, vamos a reducir la presión individual sobre aquellas que nos gustan tanto y que desgraciadamente por ese gusto tan grande que tenemos por estos recursos, aquellas especies están cada vez más amenazadas. La reducción del uso de especies amenazadas, ya ahora les voy a explicar a qué se refiere eso, pero también importantemente no solo trabajar sobre el tema de los recursos marinos, sino el reciclaje o reuso de residuos que tienen los restaurantes. Por ejemplo, el aceite si lo botan a las cañerías, eso va directamente al mar y afecta a los ecosistemas marinos, el plástico, y las botellas, etc. Pero además deberíamos buscar la reducción del uso de materiales contaminantes como el tecnopor o poliestireno. El tecnopor, como ustedes saben, es uno de los materiales que menos se puede reciclar en el planeta. Cuando se deshace, genera estas bolitas chiquititas de tecnopor que se van al mar y las especies marinas piensan que es alimento y se los comen y entonces acabamos comiendo pescados llenos de tecnopor. Y otra cosa que pueden hacer los restaurantes es trabajar con productores que demuestren buenas prácticas en su actividad que favorezcan comprar productos de ellos, y también es una oportunidad tremenda para educar a sus comensales y al personal mismo de los restaurantes, ayudando a difundir las prácticas que acabamos de mencionar que conduzcan a una mayor sostenibilidad en la gastronomía. Cuando tengamos, espero pronto, que se invierta más en las investigaciones sobre los recursos marinos, obviamente vamos a poder aumentar las acciones que podemos hacer ahorita, pero por el momento estas son las cosas más inmediatas, más directas que podemos hacer. ¿Para qué es una veda? Para que no sepan qué es una veda. Es una medida legal, obviamente una veda decretada por el gobierno, que restringe el acceso a un recurso buscando garantizar el mantenimiento de sus poblaciones en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que en una zona o una temporada específica se cierra la extracción de ese recurso o se puede cerrar la extracción y el desembarque del recurso, el transporte y la retención y transformación o la comercialización y utilización. En algunos casos se da el cierre completo de todas estas actividades y en otras solamente una zona específica o la extracción solamente, y sí se permite la comercialización, por ejemplo, de recursos congelados, ¿no? En la página de Gastronomía Sostenible tenemos bueno, ahí donde dicen vedas actuales, hay toda una sección sobre las vedas de las diferentes especies que existen en el Perú. Lamentablemente solo tenemos vedas para unas muy pocas especies, solamente
menos de 30 definitivamente. Ahora, ¿qué son las tallas mínimas? Son límites mínimos de tamaño o peso bajo los cuales es legal la extracción, sobre los cuales es legal la extracción, procesamiento y comercialización de recursos marinos vivos. Esto busca asegurar que los individuos tengan la oportunidad de crecer y reproducirse, es decir, si extraemos el pulpito bebé, por ejemplo, que se hizo muy popular en algún momento en el Perú, si extraemos pulpos bebé o pescados muy chiquititos que no se han llegado a reproducir, obviamente estamos reduciendo la productividad de ese stock, porque mientras menos stock reproductivo tengamos en el futuro, la producción de stock se va a ir reduciendo cada vez más. Las tallas mínimas son diferentes para cada especie, depende de cuándo la especie llega a su tamaño reproductivo, a su tamaño adulto. Puede variar entre zonas, porque según la temperatura, como mencionó Dimitri, según la temperatura, según las condiciones ambientales, el pez o la especie va a crecer a diferentes ritmos, entonces se puede ir variando según zonas. En la página de Gastronomía Sostenible, en la guía de peces y mariscos, lo tenemos ahí para cada especie que tiene una talla mínima, porque no todas la tienen, esta aparece para la especie en particular en la página, ¿no? Entonces, para aquellos que quieren información, por ejemplo, cuando había preocupación en los supermercados que aparecían peces muy chiquititos, entonces ahí hay algo de información que les puede ir guiando sobre cuánto es lo que debería de tener por lo menos la especie para que sea comercializada. ¿A qué nos referimos con especies amenazadas? A nivel global, los depredadores superiores, tales como los atunes, los meros, los merlines, es decir, los peces espada, los peces que tienen picos, y los tiburones se encuentran en una situación muy grave a nivel mundial. Según los estudios recientes, estas especies se encuentran alrededor del 5%, 5-10% de sus biomasas de hace menos de 50 años. Es decir, que ya que ahorita queda muy poquitito de las biomasas que había originalmente de estas especies. ¿A qué se debe esto? Que hay una extracción muy grande, a la gente le gusta mucho comer estas especies y entonces se extraen de forma demasiado para la reproducción de esas especies en particular. Y generalmente estas especies son longevas, es decir, que viven mucho tiempo, tienen alta vulnerabilidad por esa vida larga y porque tardan mucho en madurar sexualmente, es decir, que podemos capturar muchos individuos pequeños que todavía no son reproducidos y tienen poblaciones de baja resiliencia, que también necesitan más alimento para sobrevivir por su talla mayor. Y bueno, ahí lo dejo. Estos son solamente algunas ideas de cosas que podemos hacer para comenzar a buscar la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales. Están las guías de la COP y nuestros contactos. Gracias. Ya, listo. Bueno, buenos días. Como me preguntó Paula, yo estoy dirigiendo ahorita el proyecto Punta San Juan. Y es un proyecto bastante particular, por eso es que creo que juntamos acá un poco de la historia de dónde nace Punta San Juan. Hay que entender un poco de dónde nace, dónde viene, para saber hacia dónde vamos, ¿no? Sobre todo con el tema de una gestión participativa. Entonces, bueno, empiezo, voy a hablar un poco de la historia, quiénes somos, por qué, qué hacemos, cuándo, dónde, cómo, un poco de todo para poder llevarlos hacia gestión participativa. Y San Juan, justamente en estas fotos, cuando estaba poniendo, me di cuenta, no, pucha, siempre pongo fotos de animales, ¿no? Y es como, y esa proporción es justamente eso, ¿no? San Juan nace como un proyecto de investigación y monitoreo de la biodiversidad marina costera en una zona muy particular, ¿no? San Juan de Marcona. Y creo que justamente en esa proporción concentramos nuestros esfuerzos, ¿no? Hemos estudiado estas poblaciones de depredadores muchísimo y luego trabajamos mucho en capacitación y también con la dimensión humana, ¿no? Pero el conocimiento de las especies es muy rico. ¿Y quiénes somos? El proyecto San Juan es un proyecto del Centro para Sostenibilidad Ambiental, es investigación y acción, es híbrido. Pertenece acá a la Universidad Peruana Cayetano Heredia pero cuenta con más de 30 años de presencia en Marcona, ¿no? Empieza, justamente es un proyecto que ha iniciado un programa que inició Patricia Magluf, que les acaba de presentar, y fue gracias a una visita, ¿no? Ella llevó un investigador en el 79
un doctor Fritz Friedrich que estudiaba lobos marinos en Galápagos, y quería saber dónde habían lobos en el Perú, y Patricia terminó llevándolo a San Juan. Creo que una estadía de 2 semanas, ¿no? O una semana resultó en los papers, o una cosa así, y un vínculo muy fuerte de Patricia con el lugar, ¿no? Y fue después de eso que ella empieza a hacer en San Juan un programa que ha sido bastante importante de largo plazo en este lugar, ¿no? Ha habido presencia continua de científicos en San Juan en los 80 y en los 90, ha sido un programa de la Wildlife Conservation Society en el Perú, y a partir del 2001, ahora y hasta el día de hoy, ¿no? Los que apoyan el proyecto, las fuentes financieras son los zoológicos, ahorita son 3 zoológicos de Estados Unidos, se incluye la Sociedad Zoológica de Chicago y el Zoológico de Kansas City, que tienen el interés justamente por preservar biodiversidad en el Perú, ¿no? En especial los pingüinos de Humboldt, ¿no? San Juan cuenta con la colonia más grande de pingüinos de Humboldt del Perú, y probablemente está entre la primera y la segunda del mundo de pingüinos de Humboldt, y es gracias a ellos que tenemos esta posibilidad de trabajar ahí de manera prácticamente permanente, ¿no? Forma parte del CCA, como les dije, y estamos ahí también gracias a los convenios con CERNAM y con Agrorural, ¿no? Agrorural es el programa del Ministerio de Agricultura que se encarga de sacar el guano, de extraer el guano, y el CERNAM, pues, la entidad fiscalizadora del área natural protegida que es ahora de San Juan. Bueno, ¿por qué estamos ahí? Entonces San Juan es una reserva guanera, ¿no? Así ha empezado, y ha tenido protección por bastante tiempo, y como saben un poco en la historia del Perú, nosotros la economía del Perú ha dependido fuertemente del guano, ¿no? El guano es simplemente las heces de las aves marinas que se sientan a anidar y a descansar en las islas y puntas de nuestro país en cantidades increíblemente grandes. Esta foto de acá es una foto de Isla Chincha, ¿no? De la acumulación de guano de una sola isla, y es increíble, pueden ver ahí, o sea, esto ¿no? Es una carretilla. Entonces la dimensión de este cerro de guano refleja la cantidad de aves que hay en nuestra costa, y por eso es que se protegieron una de las varias islas y puntas en la costa, y San Juan es una de esas puntas. Entonces ha contado con protección, bueno, por mucho tiempo. En el Perú no es recién ahora, obviamente, que nos interesa nuestro mar, ¿no? Hace mucho tiempo que hay un vínculo de los pobladores con el mar y también del gobierno. En 1909 se empiezan a proteger estos lugares, y primero se empezó protegiendo las islas, pero también después a las puntas, como lugares también donde las aves se podían reunir y producir guano. Esta es una foto justamente de San Juan antes de que tuviese el muro, no antes de que se hiciera Marcona, una foto de antes de los 40, es una foto aérea. Y justamente porque ahora voy a hablar un poco justamente de las particularidades de San Juan, es que con la protección aumenta las poblaciones y este lugar se convierte en un refugio, ¿no? Para no solamente las aves, sino para los pingüinos, los lobos y otras especies. Entonces, un poco lo que ha pasado en el Perú con el guano, ¿no? Es importante mencionar esto, o sea, los esfuerzos que ha hecho el Perú por proteger estos lugares ha hecho que las aves guaneras puedan persistir, no solo con un sistema de guardería, sino con un sistema de muros en las puntas. Entonces ahora esta es una foto de San Juan, un poco más actualizada, es una foto aérea, y esto acá que después he resaltado con los puntos blancos es el muro, ¿no? Un muro que es un protagonista importante en la historia de San Juan, porque se colocó este muro para generar una suerte de isla artificial para las aves. Ha funcionado muy bien para la diversidad, ¿no? Para que los animales permanezcan ahí, tengan un sitio tranquilo donde estar. Pero también crea una división con la comunidad local, porque si tú vives en un lugar en la costa peruana y sabes que hay un lugar que simplemente es un muro que dice no ingresar porque es un lugar del Estado, ¿no? Genera una suerte de conflicto, ¿no? Y con eso es con lo que nosotros estamos trabajando hoy,
a través de la gestión participativa y con la comunidad local. Pero primero un poco más sobre San Juan, ¿no? Entonces San Juan es especial, es un lugar bastante productivo, justamente porque es la zona de la costa donde la plataforma continental es la más cortita. Eso significa que no se ve muy bien, pero está San Juan ahí abajo y se ve en la imagen, ¿no?, el talud, que es esta línea, como la fosa del Pacífico. Y eso significa que si eres un pingüino, un ave o un lobo marino en San Juan, tienes que hacer un viaje muy corto de alimentación para, digamos, ir al mercado y traer comida para tus pichones o crías, ¿no? Las aguas ahí además son más frías porque el afloramiento sucede muy cerca a la costa y simplemente eso genera condiciones favorables para esas poblaciones. Por diferentes autores ha sido citado como el lugar con mayor afloramiento en el ecosistema de Humboldt y también como una locación marina, una de las locaciones marinas más productivas del mundo, ¿no? Entonces es un lugar importante oceanográficamente hablando. Luego, bueno, un poco lo que sabemos de la costa peruana, ¿no? O sea, la corriente de Humboldt permite, nos da a la costa peruana, al mar peruano, genera un ecosistema bastante productivo. Ya se ha hablado del afloramiento justamente, ¿no? Básicamente son condiciones que permiten tener muchas especies de diferentes recursos marinos, como es un caso de la anchoveta, que les hablaba Dimitri y Patricia, y justamente son este tipo de especies que son las presas de las poblaciones de depredadores, ¿no? Entonces tenemos un mar que produce tiene una gran biomasa de especies como la anchoveta, y eso da pie a servir de alimento para poblaciones como las aves guaneras. Es una foto aérea de San Juan de las aves guaneras que están todos los años ahí. Se ha llegado a tener en los últimos años 1 millón de aves en esta punta. Estos son los pingüinos y las aves guaneras y los pelícanos, se juntan todos en grandes cantidades. Y bueno, también hay otras especies como los cetáceos que se ven transitando. El año pasado, en una semana, ¿no?, tuvimos 11 ballenas probadas. Ver eso en el sur del Perú es una zona de tránsito importante de alimentación para cetáceos. Luego tenemos, esta es una playa, ¿no?, repleta de lobos marinos. O sea, todo esto son indicadores de que la posibilidad de alimentarse y reproducirse en San Juan son altas. También tenemos visitantes, ¿no?, otros tipos de especies que vienen desde muy lejos y los vemos ahí, que no son endémicos de Perú, como el lobo marino Juan Fernández, que viaja por lo menos 4.000 kilómetros y aparece en San Juan. Otros animales como elefantes marinos o pingüino rey, que también viajan bastante se han sido avistados en San Juan, ¿no? Avistamientos únicos para el Perú, o registros únicos para el Perú. Y bueno, ¿y en el proyecto qué hacemos? O sea, en el proyecto tenemos 5 ejes. Trabajamos a nivel de educación ambiental, investigación, capacitación, y bueno, tenemos la parte de sostenibilidad económica y comunicación, que son transversales, ¿no? Entonces nuestro fuerte ha sido por muchos años el tema de investigación de depredadores. Como pueden ver, las diferentes especies con las que trabajamos, y dentro de cada especie hay diferentes temas, ¿no? Entonces se ha dedicado mucho esfuerzo y tiempo para producir, para entender estas especies y usar eso como un insumo para la capacitación y educación ambiental de la comunidad local. Nuestro objetivo es producir el conocimiento científico para el desarrollo de herramientas de gestión y el manejo que aporten a la conservación de áreas protegidas que sean viables, ¿no? Entonces San Juan, como les conté antes, no está solo, ¿no? San Juan es parte de una reserva que tiene 33 lugares en el Perú, y lo que esperamos es poder brindar modelos que se puedan aplicar al resto de la costa, para que también sean exitosos a nivel de la biodiversidad, que estén protegidos, y que la comunidad local esté identificada con estos lugares para protegerlos. Es imposible lograr la conservación de San Juan, ¿no?, sin trabajar con la dimensión humana. Entonces les quería hablar de tres maneras como trabajamos eso, ¿no? Una es con la misma extracción de guano que sigue sucediendo en esta reserva.
hay un trabajo que hacer con el Estado, ¿no? Con el Sarnampi, con el rural, para que esto se pueda hacer sin generar un impacto o un impacto mínimo en la biodiversidad. También con la comunidad de pescadores y con la comunidad local en Mar Puerto. Entonces, un poco sobre urbano sostenible. Cada más o menos 4 a 6 años vienen alrededor de, bueno, ahora veremos el número, porque son 200, 400 personas a levantar básicamente el sustrato, ¿no? Que es el guano a San Juan. Nosotros colaboramos hacemos esta planificación de manera conjunta, ¿no? con el SARNAM y el rural para poder ver cuál es el mejor momento del año en que esto puede suceder. Esto es basado en años de haber estado trabajando en San Juan. Se conocen, bueno, las temporadas de reproducción, qué especies están, cuándo y también dónde, ¿no? Dónde se debe primero extraer el guano, qué zonas deben quedar como intangibles, dónde debe quedar, acampar, ¿no? A los trabajadores. O sea, que entren 400 personas a un área natural protegida pequeña. San Juan solamente tiene un poco más de 54 hectáreas, es bastante, ¿no? Entonces se han propuesto diferentes tipos de medidas, como áreas intangibles, para proteger sobre todo a las especies como los pingüinos, que como les conté, esta es una colonia bastante importante, y esta es justamente una toma de cómo se ha trabajado, ¿no? en la campaña iguana. Entonces tenemos, a pesar de que tenemos acá los pingüinos anidando, bueno, están en sus nidos, no era un momento de reproducción tan activo, pero hay pingüinos en la colonia, hay pingüinos transitando y hay más o menos cerca de 100 trabajadores, ¿no? Entonces hay maneras de poder hacer esto, pero es una coordinación muy fina que se hace con el Estado. Ese es el único lugar en el Perú donde se hace esto de esta manera, con un grupo además de observadores, ¿no? Porque nosotros trabajamos con brigadas de voluntarios que son tanto nacionales como extranjeros, que vienen a ver cómo sucede todo este proceso y a ver que ese impacto realmente sea mínimo. Y ahí también se trabaja justamente a un nivel de educación ambiental con los trabajadores, ¿no? Estos señores que vienen a las islas y puntas maneras en el Perú generalmente son zonas como Caraz, ¿no? Huaraz o Ayacucho, y vienen después de trabajan en agricultura una parte del año, y en otra parte del año vienen a levantar con pico y pala guano a islas. No saben mucho sobre la diversidad y qué puede impactar un pingüino, un lobo marino o qué sé yo. Entonces lo que hacemos es darles las charlas, hacer visitas guiadas y que ellos puedan entender un poco sobre el mar y sus procesos y la biodiversidad con la que están trabajando. También tenemos cursos y voluntariados para que hacen capacitación, sobre todo en jóvenes. Trabajamos con bastantes biólogos y veterinarios. Y justamente usamos los resultados de nuestras investigaciones y programas para poder hacer que sobre todo la gente joven y los investigadores puedan entender qué está pasando con el mar, ¿no? Estamos colocando transmisores a diferentes animales, y eso nos ayuda a ver qué hacen estos animales también no solamente cuando están en la tierra, sino cómo es su vida en el mar, ¿no? Entonces, esto acá es un mapa de las rutas que han hecho los lobos marinos chuscos, que han sido marcados el año pasado con GPS satelitales, y es bastante curioso porque, bueno, cada color es un animal y justamente se van a todas las reservas marinas, ¿no? Es ahí donde se mueven, pero esas son herramientas bastante eficientes para poder. A veces no entendemos qué es lo que tiene que hacer. Uno ve, ¿no? Como gente ve a los lobos marinos tirados y dicen, ¡ay, qué flojos los lobos ahí tirados durmiendo! Y yo digo, pucha, en verdad, si ustedes vieran que un lobo tiene que nadar 100 kilómetros al día para encontrarse comida, ¿no? O un pingüino en cada museo se mete 70 metros para poder pescar en una inmersión que hace tantas de esas, ¿no? Es otra dimensión lo que pasa en el mar, y esas son herramientas que usamos para poder transmitir eso.
pingüinos también que se colocan GPS y también vemos qué hacen, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Cómo se mueven en el medio marino? Es un poco cómo se colocan los GPS y los TDRs, que son aparatitos para ver la profundidad a la que van a estar buceando. Y este es un ejemplo de justamente los buceos de un pingüino, ¿no? Un extracto muy pequeño. Y acá en el eje idea tenemos los metros. Entonces este pingüino acá está buceando, ¿no? Cada vez que se sumerge, está buceando hasta más o menos 69 metros, ¿no? Y hace muchos de esos buceos una y otra vez. Entonces vemos unos animales lindos que son un poco torpes en la tierra, pero son unos superatletas en el mar, ¿no? Y es importante valorar eso y darles un lugar donde puedan estar tranquilos cuando regresan a casa. También trabajamos en la investigación justamente de esta parte de dimensión humana. Este es un trabajo que se hizo en el 2006 y 2008, colocando GPS en botes de pesca artesanal, ¿no? Para poder entender también cómo se mueve esa dimensión humana y cómo es el mar. Y los siguientes pasos es justamente unir esas dos digamos, capas de información, ¿no? Todos los depredadores alrededor del San Juan, dónde están usando el ecosistema marino, no solamente a nivel de locaciones, sino también en la columna vertical. Como decía, todo este conocimiento lo volcamos a temas de educación. Se ha trabajado con niños pequeños de 3 a 5 años, se ha trabajado también con profesoras locales para que ellas transmitan el conocimiento más bien a los alumnos. Y ahora estamos trabajando en un proyecto que se llama Construyendo Puentes con Punta San Juan y Lazos Comunitarios, y es con un financiamiento con el Fondo de Conservación de Disney, y es básicamente tratar de generar una identidad de Marcona con esta reserva y su biodiversidad, ¿no? El objetivo es conectar a la comunidad con la reserva, generando identidad y compromiso con la naturaleza y con el medio ambiente. Entonces eso lo vamos a lograr con, estamos a la mitad de este primer año con este proyecto. Es un proyecto bastante bonito. Tiene visitas guiadas a las reservas en que se hace un recorrido educativo para la comunidad local dentro de San Juan. Hay gente que ha vivido ahí toda su vida y nunca ha entrado a esta reserva. Y eso es básicamente porque para entrar a estas reservas tienes que ir a... Bueno, ahora que con el mail funciona un poco más rápido, pero antes tenían que ir a Lima, a una oficina, a sacar el permiso para entrar a la reserva que estaba quizás a 5 cuadras de su casa, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es, hemos solicitado una serie de permisos del CERNAMP y todos los últimos domingos del mes entran diferentes grupos de la comunidad local, ¿no? Se hacen actividades en comunidad todos los meses, y también se está haciendo unos talleres para jóvenes para formar líderes en temas ambientales en Marcona. Lo que esperamos es básicamente lograr una conexión con jóvenes capacitados, y se hacen diferentes, siempre son todas las diferentes actividades que hacemos, ¿no? Llevar un micromuseo de historia natural a la comunidad, y un poco los resultados de las visitas guiadas. Para mí eso sería todo. Estamos en el Facebook, en la página web, y muchas gracias. Buenos días. Voy a contarles un poco de una iniciativa de diferentes instituciones que hemos trabajado de manera conjunta. Este grupo de instituciones se llama Amigos del Mar, y la iniciativa que hemos trabajado es Conservando Nuestro Mar, que es una campaña de comunicación y educación ambiental. Un poco les voy a contar estas 4 partes: el contexto en el que se formó este grupo y la iniciativa, en segundo lugar las características de la iniciativa, en tercer lugar las características del grupo, y en cuarto lugar ya el detalle de la campaña. Bueno, ¿cómo surge esta idea? Se hizo un pequeño análisis sobre las diversas instituciones que están trabajando en el tema en el ecosistema marino costero desde sus diferentes ámbitos de intervención, productivo, ambiental, sociocultural, etc. Y se vio de que hay varias
que están trabajando y que tienen logros y lecciones aprendidas, sobre todo, así como en otras áreas, en el tema de educación y comunicación ambiental. Al mismo tiempo se vio también de que en la coyuntura nacional estaban ocurriendo procesos interesantes. Se había retomado esta iniciativa de la Comuma con mucho mayor fortaleza, ¿no?, a través del PRODUCE y del MINAM, que es la Comisión Multisectorial para la Gestión Ambiental del Medio Marino Costero. Este año, como todos sabemos, y es motivo por el cual estamos reunidos acá, se está dando la 20ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas, la COP20. Somos anfitriones, va a ser acá en diciembre, y aparte tenemos un calendario marino nacional e internacional bastante interesante. En ese sentido es que diferentes instituciones nos juntamos y decidimos generar un colectivo que tenga dos valores principalmente, la articulación y la descentralización. ¿Por qué considerábamos que estos valores eran importantes? Porque nos iba a ayudar a hacer un mejor trabajo de focalización para poder dirigir mejor los recursos hacia un segmento de la población o algunos segmentos de la población, hacer un trabajo más eficiente, más resultados utilizando menos recursos y tener mayor impacto, ¿no? Más logros con capacidad de apalancamiento entre nosotros, aprovechando la capacidad de apalancamiento entre nosotros. Entonces es así como sale el grupo que se autodenomina Amigos del Mar Perú, y es un grupo de instituciones públicas, entidades privadas, cooperación internacional, Agencia de Naciones Unidas, sociedad civil organizada, entre otros. Creo que está un poco chiquito ahí los logos, pero está el Ministerio del Ambiente, CERNAM, Ministerio de la Producción, IMARPE, la Marina de Guerra, el proyecto GEF Humboldt, a quien yo represento en este momento, UNESCO, está también Pon de tu parte, Reduca, WWF, la COP, CSA, Punta San Juan, Planeta Océano, LUC, Grupo Consorcio, TASA y Compañía Americana de Conservas. El objetivo de este grupo es promover el reconocimiento y la valoración del ecosistema marino costero del Perú en tres públicos principalmente: la comunidad educativa, la comunidad pesquera y el sector público. Lo que queremos lograr específicamente es que la comunidad educativa y pesquera mejore sus prácticas de conservación y uso sostenible de la biodiversidad marino-costera. Y por otro lado, que los gobiernos locales mejoren sus capacidades y herramientas de gestión pública en educación ambiental, especialmente en lo referido a tres temas: pesca y consumo sostenible, áreas naturales protegidas y reducción de la contaminación, considerando de que el cambio climático y especies endémicas, especies claves, son temas transversales a estos tres temas. En ese sentido es que nace Consermar, Conservando Nuestro Mar. Es una campaña de este grupo, una campaña de comunicación y educación ambiental, que lo que busca es informar y sensibilizar sobre estas prácticas de conservación y uso sostenible. ¿Sí? Lo que de alguna manera se proyecta es que en este momento se está en el primer nivel generando conocimiento accesible y fortaleciendo espacios de comunicación, espacios públicos con diferentes características y potencialidades de comunicación, para que luego, más adelante, se pueda construir relaciones dialógicas entre funcionarios públicos, la sociedad, diferentes actores locales, para poder emprender políticas públicas participativas relacionadas a temas marinos-costeros. Bueno, los temas priorizados de la campaña específicamente son pesca y consumo sostenible, áreas naturales protegidas, especies claves, contaminación marina y cambio climático. Estos temas se traducen en actividades replicables en toda la costa peruana, sumando esfuerzos entre el Estado y la sociedad civil. Se han identificado 3 etapas de acción para este año: junio, por el Día Mundial de los Océanos, que ya se realizó; septiembre, por el Día Mundial de los Mares y la Riqueza Pesquera; y diciembre, por la COP20. Se trabaja a lo largo de estos meses de manera más activa, pero a lo largo del año también venimos haciendo algunas actividades. Las zonas priorizadas como sitios piloto, llamémoslo así, es en Marcona, Paracas, Santa Rosa y Sechura, y se tiene un alcance donde se replican también algunas de las actividades en Paita, Malabrigo, Asia, Pisco e Hilo. Las actividades que hemos venido realizando y que vamos a continuar realizando son estas: es cine itinerante,
ferias temáticas, visitas a colegios donde se hacen presentaciones de títeres, donde hacen dinámicas educativas, limpieza de playas y mar, donde se juntan los diferentes actores locales para poder realizar estas actividades, talleres de comunicación y educación ambiental con comunicadores, periodistas, ingenieros ambientales y algunos otros especialistas afines al tema, y recorrido por áreas naturales protegidas para justamente tratar de apoyar, como decía de alguna manera Susana, ¿no?, fortalecer estos lazos entre las comunidades locales con las áreas naturales protegidas aledañas que tienen. Muchas de las imágenes que están acá son del mundo entero, no son solo mías, también hay los fotógrafos, como van a ver ahora, que apoyan esta iniciativa. Y uno a veces piensa que este tipo de cosas solamente se ven en otras partes del mundo, y eso no es así, ¿no? Justamente tenemos la suerte de tener un mar, como se ha comentado ahora, súper diverso y rico, pero un mar en el que todavía pensamos que es oscuro, frío, que no hay vida, o que todavía muchas veces vemos como una despensa, ¿no? Y la verdad es que esta frase para nosotros es fundamental, ¿no? Porque en la medida que alguien no conozca algo, no conozcamos una serie de cosas, es muy difícil que nos preocupemos o pensemos en proteger las mismas. Y en Pucusana, en la isla de Asia, en la reserva de Punta San Juan, en cualquier parte de la costa de Lima, podemos encontrar cosas como estas que son espectaculares y que no tienen nada que envidiar a los océanos que hay en las diversas partes del mundo. Por eso es que nosotros nos hemos embarcado hace varios años tratando de aprovechar la imagen para poder empezar a dar a conocer y ayudar un poco en el cometido de hacer que cada vez más el público pueda darse cuenta de lo que existe bajo la superficie del mar y por qué es que hay que protegerlo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? La Living Oceans es una iniciativa nacida en el Perú sin fines de lucro, que empezó en el 2004 y que ha tratado desde ese momento de ir juntando el trabajo de los principales productores de imágenes, sobre todo fotógrafos de mayor renombre en el mundo, que han ido donando sus fotografías y su trabajo para poder empezar a hacer toda esta labor de difusión. Y a través de libros, exposiciones, charlas en colegios, en el Perú y afuera, hemos podido ir avanzando con esta misión que estamos convencidos que tiene que ver con transmitir. Hemos escogido la imagen porque creemos que la imagen, como ya se ha dicho miles de veces, es probablemente una de las formas más potentes de poder acercar a las personas, sobre todo al mundo submarino, y hacer que uno pueda bucear sin necesidad de tener que sumergirse. Y como parte de esto, hemos logrado conseguir que muchísimos de estos fotógrafos, que nosotros le llamamos los protectores, nos vayan dando su trabajo durante todos estos años y hayamos podido un poco empezar a completar el mapa a nivel mundial para poder empezar a mostrar los océanos en su total dimensión. Empezamos en el año 2005 con una primera muestra bien importante que después se fue hasta Singapur, que se llamó Océanos Expo y dio algunas vueltas por otros lados, y ahí pudimos lograr que algunos miles de personas empezaran a ver la muestra en Perú, fueron muchos colegios, y empezamos a tener también un poco más de respaldo ya de la comunidad internacional de creadores de imágenes con esta primera. Porque la primera pregunta que se hacía en el año 2005 era, ¿pero en Perú? ¿En Perú van a hacer una exposición submarina? Sí,
pero como que no está todavía como uno de los centros marinos en el mundo, probablemente porque falta material, probablemente porque falta difundirlo, pero lo cierto es que tenemos mucho que mostrar. Y en el tiempo empezamos a hacer cosas mucho más grandes, exposiciones mucho más grandes y potentes como esta, que probablemente ha sido una de las más grandes que se ha hecho en el mundo hasta el momento. Y más adelante empezamos a producir libros, ¿no? Libros de diferente tipo, enfocados en diferentes aspectos. Y recientemente, ahora unos 3 años, tuvimos como una especie de enfoque en los niños, ¿no? Y hemos estado visitando colegios en todas partes de Lima principalmente, de todo el nivel escolar, tratando de hacer, de sembrar la semillita, ¿no? De sembrar la semillita que todos estamos tratando de sembrar para que las siguientes generaciones tengan y admiren ¿cómo se llama? La belleza que hay debajo de los océanos, ¿no? Y en la mayoría de los casos evitamos poner, se van a dar cuenta, fotografías que tengan que ver con matanza, con muerte, con destrucción, con arrecifes desaparecidos, ¿no? A veces hay que poner algún acento, pero por lo menos en nuestra experiencia nos hemos dado cuenta que hay como un rechazo en general a ver ese tipo de imágenes. No sé si es porque hay demasiado, no sé si es porque la gente no quiere ver el lado feo, pero nos ha ido mejor poniendo las imágenes que muestran justamente la vida y lo maravilloso y todo lo que existe debajo de la superficie del mar para cuidar. Y nos hemos embarcado ahora en un proyecto mucho más ambicioso. Este proyecto más ambicioso se llama Océanos Expo y ahora el eslogan va a ser un mundo por proteger. Y hemos tenido una feliz coincidencia porque sin saberlo empezamos con esto hace un par de años y coincide que estamos llegando a inaugurar en la misma fecha que va a empezar la COP20. Entonces creemos que vamos a poder unir esfuerzos y hacer algo que que sume también a todo este llamado a los océanos. Esta exposición va a tener un primer momento que va a ser en el Parque Alfredo Salazar, donde estamos tratando de concretar las cosas para poder tener 100 imágenes de gran tamaño en el parque, y van a estar abiertas durante 30 o 45 días a todo el público. Segundo, va a haber otra muestra en paralelo en la Galería de Digna Miraflores, donde vamos a tener fotos de gran tamaño también, abierto al público también durante casi 2 meses. Y el concepto principal va a ser el de la fragilidad. Porque todavía, sí, uno puede creer que, por ejemplo, sí, un arrecife es frágil, que el coral es frágil, pero ¿por qué no pensar que el tiburón también es frágil? El tiburón blanco, que estamos destruyendo junto con todos los restos de tiburones, también es frágil y forma parte de todo un ecosistema que no podemos simplemente desaparecer porque pensamos que los tiburones, por decir, son los enemigos, porque es todavía una imagen que tenemos instalada. O el pez payaso, ¿no? El pez payaso que se volvió famoso con Nemo, es tremendamente frágil, porque por esa película, que tuvo mucho de bueno, también hoy día es sacado en cantidades industriales a los acuarios de todo el mundo porque se volvió muy famoso. Y lo propio con los delfines, ¿no? Y así podríamos hacer una lista enorme de comentarios sobre diferentes especies. Y estamos también embarcados en poder sacar en el marco de esto un libro de gran formato que se va a llamar Frágil. Y en ese libro lo que queremos es justamente hacer un enfoque en la fragilidad de los océanos visto desde diferentes ángulos y también poner un acento sobre el mar peruano, ¿no? La COP en realidad no se va a enfocar solo en el mar peruano, obviamente, y por eso queremos hacer una cosa general, pero el acento va a estar presente tanto en el libro como en las exposiciones. Y la verdad es que todo esto lo estamos pudiendo hacer gracias a los auspiciadores que nos vienen ayudando hace muchos años. Y eso es, y espero podamos lograr todo esto para diciembre y contar con todos ustedes. Gracias.